Bien, sean todos bienvenidos a nuestro tercer conversatorio que programó el Ambulatorio Psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis y la Maestría en Estudios Psicoanalíticos de Espacio Psicoanalítico. Les damos un afectuoso saludo y el tercer conversatorio de nuestro ciclo Freud y los otros, correspondencia, vínculos afectivos y construcción colectiva del psicoanálisis, con el tema que hoy el maestro Adalberto Gámez Carrillo presentará para todos nosotros. El título de este conversatorio es Charcot, Bernheim y Breuer, en víspera del psicoanálisis freudiano. El maestro Adalberto Gámez Carrillo, además de psicólogo, tiene la maestría terminada y en proceso de titulación en nuestra institución Espacio Psicoanalítico. Es docente de la Universidad de Guadalajara y practica la psicoterapia psicoanalítica en el ámbito privado. Maestro Adalberto, bienvenido y muchas gracias por participar y hacernos escucharlo por sus conocimientos, sus investigaciones y este tema que resulta muy interesante. Tiene usted la palabra, maestro Adalberto. Muchas gracias, doctor Hugo. Sí, gracias también a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Un agradecimiento también a Espacio Psicoanalítico que permiten de estos conversatorios, de estos espacios para poder compartir, dialogar y externar un poco acerca de lo que el tema en psicoanálisis nos compete. ¿Sí? Bien, el día de hoy, pensando en lo que es el ciclo de conferencias que se ha propuesto para este año, ¿sí? Pensé yo en algo que pudiera abordar aquellos personajes que fueron de gran influencia para la teoría freudiana, pero que sobre todo marcaron el inicio, ¿sí? O fueron de gran influencia en los inicios del psicoanálisis, ¿sí? En aquella primera conferencia que el doctor Hugo nos hizo el favor de brindar en el mes de enero, si no me equivoco, ¿sí? Comentaba una serie de nombres, ¿sí? Nombres que participaron de manera directa e indirecta en la teoría, en el psicoanálisis, y dentro de estos nombres me hizo recordar aquellos nombres que yo escuchaba inicialmente cuando estaba estudiando tanto la maestría en psicoanálisis, así como también la licenciatura en psicología, ¿no? Dentro de esos nombres son los que voy a abordar el día de hoy, como lo es Charcot, Bernheim, Breuer, y bueno, cómo influenciaron la obra freudiana, ¿sí? Bien, entonces voy a compartir pantalla con la intención de exponer un apoyo gráfico hacia este pequeño conversatorio que trataré de ser lo más breve posible con la intención de dar un espacio amplio para lo que es el intercambio del diálogo, ¿sí? Cabe resaltar que esta exposición es parte de una documentación bibliográfica, pero también un punto de vista personal, ¿sí? Me gustaría que más adelante la audiencia nos apoyara a expresar sus puntos de vista, a compartir sus conocimientos y hacer de esto algo más nutrido, ¿sí? más sustancioso. Bien, estoy compartiendo ahí una pantalla de PowerPoint. No sé, doctor, ¿me podría apoyar si se ve en la grabación? ¿Se puede ver pantalla? Sí, se ve, nada más a darle más, abrir más la pantalla. Sí, perfecto. Listo. Ok, ya cambié de diapositiva. Sí, Sí. gracias. El doctor, también a Roberto que nos apoya ahí en toda la parte logística y técnica del conversatorio. Sí, muchas gracias, Roberto, también. Bien, entonces, iniciando. La idea central de esta charla es identificar cómo los aportes que estos científicos, estos personajes, neurólogos, ¿sí? Influenciaron el pensamiento freudiano, influenciaron sobre todo el método psicoanalítico y por supuesto la asociación libre, ¿sí? Como ya lo mencionaba, hablaré acerca de la escuela de Charcot, que en este caso es a través del Hospital de Salpêtrière, así también del Hospital de Nancy, ¿sí? Que es
convergen, y posteriormente hablaré un poco de Breuer, y para terminar hablando acerca de lo que tiene que ver con el método psicoanalítico o especialmente la asociación libre como tal, ¿sí? Bien, iniciamos pues con Sigmund Freud, ¿sí? ¿Por qué me parece importante hablar inicialmente de Sigmund Freud? Yo entiendo que todos conocemos ya un poco o mucho acerca de la historia de Sigmund Freud, sin embargo, me parece pertinente exponer un poco acerca del contexto académico que estaba enfrentando Freud a inicios de sus estudios dentro de la medicina, ¿sí? Vale resaltar que él ingresó a la Universidad de Medicina en Viena en 1873, ¿sí? Y en este transcurso de sus estudios académicos en Viena, él se empieza a dar cuenta que no tiene como tal una preferencia hacia una corriente que no sea la psiquiatría o que no sea los estudios del cerebro, la neurología, ¿sí? Si bien se intenta con otro tipo de estudios dentro del ámbito del sistema nervioso, él se enfoca directamente hacia lo que es el cerebro o los estudios neurológicos, ¿sí? Algo muy importante a resaltar es que gran parte de esta exposición se da a partir de la recuperación bibliográfica de varios extractos. Número 1, de esto en versión Amorortu, del tomo número 2, Estudios sobre Histeria, y también del tomo número 20, ¿sí? Que en el tomo número 20 tomo principalmente lo que es presentación autobiográfica. Este texto de presentación autobiográfica me parece crucial e inicial para quien va iniciando en el psicoanálisis, inclusive para quienes ya tenemos algo de tiempo en esta disciplina, porque Freud en esta presentación autobiográfica hace un recorrido minucioso acerca de cómo fueron sus inicios y cómo se va desarrollando el método psicoanalítico desde sus comienzos hasta la parte ya más metapsicológica que hoy en día conocemos del psicoanálisis clásico. Entonces, muy recomendado, presentación autobiográfica, tomo número 20 de ediciones Amorrot, ¿sí? Bien, entonces, iniciando, comentaba yo acerca de esta dificultad que existía en Freud acerca de hacia qué especialidad de la medicina dirigirse, y él utiliza una frase muy llamativa donde hace referencia a Mefistófeles, que fue un personaje ficticio de la obra de este poeta alemán Goethe, que decía: en vano rondará usted de ciencia en ciencia, cada quien solo aprende lo que puede aprender, ¿sí? Esto para Freud fue de gran importancia, puesto que él se da cuenta que lo que más le interesa estudiar es el sistema nervioso central o lo que tiene que ver con el cerebro, ¿sí? En la escuela, uno de sus maestros, Brooke, le propuso una tarea referida a la histología del sistema nervioso que pudo solucionar con gran satisfacción y continuar por cuenta propia, ¿sí? No le atraían otras disciplinas médicas a excepción de lo que era la psiquiatría o la neurología, y desde el punto de vista práctico, para Freud, el estudio de la anatomía del cerebro no era como algo muy sustancioso en cuanto a un avance, a comparación o a diferencia de lo que era la fisiología, el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Es por ello que él decide decantarse por el estudio de las funciones cerebrales, puesto que tenía un mayor campo de descubrimiento, campo de conocimiento, pero también un mayor campo económico, ¿sí? Bien, otro aspecto importante es que una vez que Freud recibe el cargo, bueno, ya cuando él se gradúa de la universidad, ¿sí? Recibe un cargo de docente adscrito en neuropatología. Esto es porque tuvo grandes trabajos en cuanto a la parte histológica del cerebro y también trabajos clínicos asociados con lo mismo, y recibe una beca académica para viajar a Berlín y a París, ¿sí? Y aquí inicia una travesía muy importante para la obra freudiana, para el psicoanálisis, ¿sí? Y especialmente con lo que es el viaje a París. Bien, en algunos espacios de la exposición voy a estar marcando este pequeño esquema
donde voy a hacer un desarrollo cronológico acerca de los eventos o los años que desde mi punto de vista me parecen importantes como influencia directa acerca de esos eventos que participaron en la construcción de lo que hoy en día es el psicoanálisis desde mi punto de vista específicamente abocado a lo que es la exposición, ¿sí? 1873 se inicia el estudio de medicina, en el 81, ¿sí? Inclusive Freud mismo lo dice que pues duró mucho tiempo estudiando medicina, que no se graduó conforme a un tiempo normal, entre comillas, si fueron 8 años de estudios de medicina, ¿sí? Y en el 85 fue cuando él obtuvo esta plaza de docencia de neuropatología, ¿sí? Y fue en ese mismo año, en el 85, cuando él recibe esta beca para viajar a París, ¿sí? Y ojo, París en ese tiempo era el epicentro de los estudios neurológicos en todo el mundo, ¿sí? En la escuela o en el hospital de Salpêtrière se encontraba Jean-Martin Charcot, quien era un neurólogo francés muy prominente, ¿sí? De 60 años en aquel tiempo, cuando Freud lo conoce, quien estaba estudiando las neurosis, especialmente la histeria, ¿sí? En este hospital estaban muchas pacientes histéricas y Charcot brindaba conferencias, brindaba clases y también tratamientos eh, eh, exponiendo acerca del caso histérico, ¿sí? Entonces Freud, maravillado o influenciado por el trabajo de Charcot, decide hacer una estancia en la escuela de Salpêtrière, entra como alumno de la escuela del hospital de Salpêtrière, y ahí es donde Freud comienza a tener un acercamiento con Charcot y especialmente con la histeria, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver cómo Charcot representa uno de los grandes principales acercamientos de Freud hacia lo que es la histeria, ¿sí? Como ya lo comentaba, Charcot fue un neurólogo francés, jefe de la división de enfermedades nerviosas del Hospital de Salpêtrière en Francia, y fue pionero en el tratamiento de la hipnosis como una forma terapéutica para tratar estas enfermedades, ¿sí? Y aquí es donde viene una parte bien importante desde mi punto de vista para lo que es el desarrollo de, del psicoanálisis o de la clínica psicoanalítica clásica, pensando en Freud. Y es que inicialmente se trabaja con la hipnosis dentro de la clínica, ¿sí? Puesto que Freud toma de Charcot este método y lo comienza a aplicar en sus propios trabajos, atendiendo a pacientes histéricas o histéricos, ¿sí? Entonces, si hacemos una línea de tiempo en cuanto a los avances, bueno, de hecho ahorita lo vamos a ver, pero en cuanto a los avances del método, encontramos que el método hipnótico fue el inicial, o el previo hacia lo que ya es, pues sí, lo más avanzado dentro del psicoanálisis, como es la asociación libre, ¿sí? Dentro de lo que es eh, el tomo 1 de Ediciones Amor-Ortu, hay un apartado donde Freud expone una carta donde habla acerca de cómo han sido sus estudios con Charcot, y en ese apartado él habla cómo era su rutina cuando estaba estudiando en el hospital de la Salpêtrière. Él decía que los lunes había una conferencia con Charcot, ¿sí? Charcot ofrecía conferencia los lunes y Freud asistía a escuchar a un Charcot apasionado, excéntrico en cuanto a su forma de exponer, ¿sí? Y también, pues, con los métodos interesantes que él mostraba hacia el tratamiento con histéricas. Los días martes, Freud asistía a lo que era la consulta externa de Charcot, y en esa misma consulta externa había espacios para que Charcot tuviera revisión de casos con sus mismos discípulos dentro del hospital, ¿sí? Los miércoles, Freud mencionaba que Charcot tenía como una tipo supervisión con otro doctor muy prominente en los estudios oftalmológicos. Y el resto de la semana, Charcot se dedicaba a hacer investigaciones y hacer conferencias presentando, exponiendo a pacientes enfermos, y también se dedicaba a visitar las salas de la clínica, ¿sí?
En cada uno de estas actividades, Freud se encontraba presente o buscaba adquirir cierto conocimiento de lo que Charcot podía brindarle en aquel tiempo, en aquella estancia en la Salpêtrière. Algo importante también es que en un inicio no había una relación próxima entre Charcot y Freud. No fue hasta un poco después, cuando empezaron a conocerse más, a partir de que Freud también le ayudó a Charcot a traducir algunas de sus obras al alemán. ¿Sí? Un dato curioso es que sí, Sigmund Freud tradujo dos lecciones, si no me equivoco, del francés al alemán, puesto que Charcot estaba buscando de qué manera podía traducir sus obras al alemán, y Freud se ofreció a esto, lo cual ayudó a que se abriera una puerta más en la relación entre ellos dos. ¿Sí? Otro dato importante es que Charcot, dentro de sus estudios, no solamente veía la histeria como una mera enfermedad o una mera neurosis femenina, sino que también introdujo la histeria masculina. Es decir, no solamente las mujeres en aquel tiempo padecían de histeria, sino que también los hombres padecían de esta enfermedad. ¿Sí? Dentro de los aspectos importantes que se desarrollaron en la escuela de Salpêtrière, en el hospital de Salpêtrière, está el hecho de que la histeria era un fenómeno patológico como tal, ¿sí? Charcot, o una de las grandes premisas de Charcot, fue el hecho de establecer o identificar a la histeria como una enfermedad, un estado patológico como tal, y no como una simulación, ¿sí? Puesto que se creía en aquel contexto que las mujeres o quienes padecían de de estos, eh, de estos brotes, de estos episodios, eran personas, eran hombres o mujeres que estaban simulando dichos episodios histriónicos de crisis, eh, muy airados, ¿sí? Inclusive aquí en esta imagen podemos ver un poco acerca de cómo se puede apreciar estos estados. Pero bien, entonces, pensando en cómo Charcot propuso la idea o estableció la idea de que la histeria realmente era una enfermedad y no era una simulación, no era una mentira, no era una actuación, ¿sí? También se propone que la historia se asociaba con los estados hipnoides, ¿sí? Es decir, en el hospital Charcot buscaba exponer cómo a través de la hipnosis se podía inducir al paciente a estados relativamente normales a través de la instrucción, ¿sí? Charcot brindaba una serie de instrucciones, se lograba una hipnosis, ¿sí? Que él decía que para que hubiera una hipnosis se requería cierta predisposición a estos estados hipnoides, ¿sí? A través de la enfermedad, y a través de esto, Charcot podía aligerar o quitar ciertos síntomas que experimentaba la paciente histérica o el paciente histérico, y esto era solamente algo temporal, porque una vez que se quitaba la hipnosis o que desaparecía el estado hipnótico, volvía nuevamente lo que eran los episodios de histeria. Inclusive el paciente o la paciente no recordaban qué era lo que había sucedido, ¿sí? Bien, en esta diapositiva señalo algunas de las ideas centrales que se obtuvieron de la escuela francesa, de Charcot, y uno de ellos es que se estudia la histeria como un trastorno neurológico y no como una simulación, previamente dicho, que también hay una histeria masculina, que no es una enfermedad propiamente de las mujeres en aquel contexto sociohistórico, ¿sí? Se utiliza la hipnosis como un tratamiento y se identifican síntomas de origen psicológico. Es decir, Freud también comienza a percibir que existen cierta génesis psicológica detrás de esos síntomas físicos que experimentan los pacientes que atendía Charcot. Inclusive algo de esto podemos encontrar en algunas cartas que Freud tiene con Fliess, donde inclusive él hace referencia a que son sus histéricas, ¿no? Es un dato ahí interesante que Freud hablaba con Fliess y decía mis histéricas, ¿sí? Hablando de cómo él investigaba este fenómeno en el hospital de la Salpêtrière, ¿sí? Bien, entonces aquí ya podemos identificar cómo hay
cierta división relativamente clara entre la parte fisiológica y la parte psicológica en torno a la histeria, ¿sí? Imaginemos a un Freud que recibe todas estas enseñanzas de Charcot, ¿sí? Con todo el conocimiento que Freud ya poseía sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, y luego recibe este otro conocimiento de Charcot, y entonces comienza a discernir entre aquello que puede ser realmente algo físico y algo que tiene que ver con lo que son fenómenos mentales, fenómenos intangibles, psicológicos, ¿sí? Ahí ya comienza a elucidar algo acerca de esto, ¿sí? Vuelvo nuevamente con mi esquema sobre el desarrollo cronológico y aquí ya tenemos que en 1886 Freud adquiere esos aprendizajes de Charcot y se inicia el método hipnótico, ¿sí? Método o técnica importantísima para Freud, puesto que fue su principal herramienta de trabajo durante algo de tiempo, quizás bastante tiempo, en la consulta con sus pacientes. Vaya, ¿sí? Bien, entonces, esto referente a Charcot y algo más a comentar que me parece importante referente a lo que es la hipnosis, es que la hipnosis tenía ciertas dificultades, ¿sí? Dentro de la práctica clínica, dentro de la consulta, y Freud lo hacía evidenciar y él refería, abro cita, dice, el primero, dentro de estas dificultades, es que no se conseguía hipnotizar a todos los enfermos, ¿sí? Esto lo dijo en 1924 en su presentación autobiográfica, ¿sí? Le era muy complejo hipnotizar a todos los enfermos. El segundo, que no era posible poner al individuo en estados de hipnosis tan profunda como se habría deseado, ¿sí? Mientras más hipnotizado, mientras más profunda fuera la hipnosis, se podía acceder a mayor material patógeno para que Freud pudiera trabajar con esto dentro de la consulta. Sin embargo, era muy complejo que el paciente llegara a estos estados hipnoides tan profundos, ¿sí? Además de esto, era complejo, llevaba tiempo y no recuerdo en dónde lo leí, pero en algún momento Freud refería que el estar viendo a pacientes en consulta externa durante, pues, tiempo prolongado o varios pacientes, resultaba cansado estar haciendo la técnica múltiples veces y no tener resultados como él esperaba, ¿sí? Bien, es entonces en 1889 que Freud viaja a Nancy, ¿sí? A la ciudad de Nancy, donde ahí ya encontramos la escuela de Nancy, en el hospital de Nancy, con uno de los principales exponentes de este hospital dentro de trabajos con histeria, que fue Hippolyte Bergheim, ¿sí? Bergheim también tiene una influencia muy importante para el desarrollo de la técnica de Freud, ¿sí? Freud, al viajar al hospital de Nancy, eh, llamado o motivado por lo que había escuchado sobre Bergheim y uno de sus colegas llamado Libelt, ¿sí? Él va con la intención de mejorar su técnica o tener mayores aportes dentro de lo que es el método de trabajo con pacientes histéricas o histéricos, ¿sí? Aquí abro cita y Freud refiere, fui testigo de los asombrosos experimentos de Bergheim con sus pacientes de hospital y recogí las más fuertes impresiones acerca de la posibilidad de que existieran unos potentes procesos anímicos que, empero, permanecerían ocultos para la conciencia del ser humano. Aquí podemos identificar aún mayormente cómo esos procesos psíquicos internos, ¿sí? Se pueden apreciar más o tienen un mayor acercamiento Freud a partir de lo que él podía experimentar en estos casos que veía con Bergheim. Incluso Freud invitó o motivó a una de sus pacientes a que lo acompañara a Francia para visitar o ver a Bergheim, ¿sí? Esta paciente era una paciente de Freud que
había estado bajo el tratamiento hipnótico, ¿sí? Y sí, de vez en cuando Freud lograba quitar esos síntomas patológicos gracias a la hipnosis, sin embargo, eran resultados temporales, ¿sí? Y Freud creía que acudiendo al hospital de Nancy con Bergheim, podía tener este apoyo extra o podía apoyar de mejor forma a su paciente, ¿sí? Sin embargo, Bergheim trató de generar esta hipnosis por medio de la sugestión, ¿sí? Y lo intentó varias veces, mas sin embargo, no pudo. Ahí es donde Freud refiere que Bergheim le confesó llanamente que y abro cita, que él alcanzaba los grandes éxitos terapéuticos mediante la sugestión solo en su práctica hospitalaria, no con sus pacientes privados, ¿sí? Y ojo, si Charcot implementó la hipnosis como una herramienta de trabajo dentro de la histeria, Bergheim fue uno de los precursores de la sugestión o de la hipnosugestión como un método para el trabajo con pacientes con histeria, ¿sí? Entonces, aquí entramos a otra etapa importante que es pasar del método hipnótico a algo complementario como lo es el método hipnosugestivo, ¿sí? Y estamos hablando de cuestiones prepsicoanalíticas, no estamos hablando del psicoanálisis como tal, ¿sí? Es por ello que eh, me vi la necesidad de nombrar esta charla como vísperas o en vísperas del psicoanálisis, ¿sí? Porque todo esto que estoy abordando tiene que ver con un pre-psicoanálisis, una etapa previa al psicoanálisis, ¿sí? Y es por ello que me parecía importante pensar o abordar aquellas influencias directas para el método psicoanalítico que Freud recibió en sus inicios dentro del estudio de las enfermedades mentales. Bien, prosigo. En el lapso abro cita, en el lapso de 1886 a 1891, realicé pocos trabajos científicos y apenas si publiqué algo. Me había empeñado en desenvolverme en mi nueva profesión y en asegurar mi existencia material, así como la de mi familia, que crecía con rapidez, ¿sí? Para este tiempo, 1886, y entre 1886 y 1891, Freud ya estaba casado con Marta y también tenía 3 hijos, ¿sí? Prácticamente ya estaba dedicando a las enfermedades mentales, a la histeria como tal, y ya tenía cierta consulta privada, ¿sí? Entonces es por ello que en aquel tiempo escaseó lo que es él lo dice, su material científico, ¿sí? Pero material científico en torno a otras áreas de la medicina, no a la medicina, al área de la neurología o de las enfermedades mentales, ¿sí? Porque vamos a ver un poco más adelante que fue aproximadamente en este lapso cuando Freud eh, crea escribe junto con Breuer una de sus publicaciones asociadas con la histeria. Continúo. ¿Qué es lo que se obtiene de la escuela de Nancy a través de Bergheim? Se obtiene la sugestión, como ya lo mencionábamos. Se refiere que la hipnosis es un estado que se puede alcanzar sin la necesidad de vivir o tener una patología como la histeria, ¿sí? Por lo tanto, la hipnosis hace referencia a algo psicológico que se puede lograr a través de la sugestión. ¿Y cómo se hacía la sugestión en aquel tiempo? Una de las principales técnicas era poner la mano sobre la cabeza del paciente y decir una serie de instrucciones, y eso de alguna manera inducía a cierta hipnosis que apoyaba la consulta, ¿sí? Es por ello que se abandona la hipnosis estricta que había propuesto Charcot, ¿sí? O que Freud había aprendido de Charcot, y surge para Freud la noción de procesos psíquicos inconscientes, ¿sí? ¿Qué es lo que opera más allá de la hipnosis? ¿Sí? O por qué inclusive algunos pacientes son fáciles de hipnotizar y otros no, ¿sí? Abro cita, Freud dice lo siguiente: empero, la hipnosis había prestado extraordinarios servicios al tratamiento catártico, ampliando el campo de conciencia de los pacientes y poniendo a disposición de ellos un saber que no poseían en la vigilia, ¿sí? A pesar de que para Freud la hipnosis no era ya
una herramienta práctica para su consulta, para su trabajo, ¿sí? Él rescataba los aportes que había tenido esta técnica para los descubrimientos que él estaba realizando o para algunos casos de algunos pacientes donde la hipnosis sí era viable, ¿sí? Inclusive aquí ya estamos teniendo un acercamiento con la catarsis, que más adelante la voy a abordar a través de Breuer, ¿sí? Bien, continuando entonces con este desarrollo cronológico, pasamos de un método tradicional hipnótico a 1889, cuando Freud conoce a Bergen, ¿sí? Al método de la sugestión, ¿sí? O método hipnosugestivo, ¿sí? Esto es básicamente una evolución en cuanto al trabajo o la técnica de Freud, influenciado por estos personajes. Bien, y ahora vamos con Breuer, ¿sí? Pasamos a Breuer, y Breuer es un caso curioso, o lo que sucedió con Breuer es un caso curioso, puesto que Freud conoce a Breuer en 1880, en su época como estudiante, es decir, lo conoce antes que a Charcot y lo conoce también antes que a Bergen, ¿sí? A él lo conoce primero. Breuer era 14 años mayor que él ya era un profesor, doctor como tal, y lo conoce en sus estudios con Bruck, uno de los maestros de Freud, Brucke, en el laboratorio, en el estudio dentro del hospital de Viena, ¿sí? Abro cita aquí. Ya antes de que yo viajara a París, Breuer me había informado acerca de un caso de histeria tratado por él entre 1880 y 1882, de un modo particular, que le permitió echar una profunda mirada sobre la causación y la significatividad de los síntomas histéricos, ¿sí? Antes de que Freud viajara a Francia con Charcot, ¿sí? Influenciado por todo esto que estaba revolucionando Charcot en el ámbito neurológico, Breuer ya le había platicado a Freud acerca de un caso muy específico y muy importante para el psicoanálisis, ¿sí? Ese caso es el de Anna o Berta Pappenheim, ¿sí? Y le había platicado acerca de cómo era la técnica que Breuer utilizaba con su paciente, qué es lo que pasaba en el aspecto clínico, ¿sí? Y cuáles eran las observaciones que Breuer hacía acerca de este caso que él tenía, ¿sí? Inclusive, cuando Freud viaja a la Salpêtrière con Charcot, Freud le platica un poco a Charcot acerca de lo que le dijo Breuer o lo que Breuer estaba logrando o estaba investigando con su paciente, más sin embargo, Charcot, con este paradigma fisiológico, orgánico como tal, desestima cualquier tipo de importancia hacia los comentarios de Freud, hacia el trabajo de Breuer, y no le hace caso, ¿sí? Bien, una vez que Freud regresa a Viena, aquí abro cita, dice, volví sobre la observación de Breuer y le pedí me refiriera más acerca de ella, ¿sí? Es entonces, después de que él sale de, de París, después de que tiene estos estudios o estos aprendizajes con Charcot, con Bergin y demás, él escucha o puede tener una relación más intelectual, más académica con Breuer, y hablan acerca de aquel caso de Anna O Berta Pappenheim, y ahí encontramos un primer, decirlo, una piedra angular de lo que es el psicoanálisis o de lo que fue el posterior desarrollo del psicoanálisis, y un poco más adelante lo trataré de exponer, ¿sí? ¿Cuál fue la influencia de Breuer para Sigmund Freud? ¿Sí? Se hace un estudio más a profundidad sobre la histeria, inclusive se publican este texto llamado Estudios sobre la histeria, ¿sí? En 1893, si no me equivoco, ¿sí? Inclusive está en el tomo 2, un tomo muy, muy práctico de Inicio de Samororto, donde podemos encontrar varios casos clínicos, ¿sí? Son textos prepsicoanalíticos, inclusive el mismo tomo lo refiere, ¿sí? ¿Qué otra influencia obtuvo Freud de Breuer? El método catártico, ¿sí? Ana O, ¿sí? O la paciente Ana O era una paciente de Breuer, ¿sí?
Inclusive este caso clínico lo podemos encontrar en este tomo número 2, ¿sí? Es el caso clínico con el que se abre los expedientes clínicos, y es un caso de Breuer, relatado, descrito por Breuer, y Ana O es sumamente importante para el psicoanálisis, puesto que ella hablaba de una limpieza de chimenea, y seguramente no sé, recordaremos estas palabras, ¿no? La famosa limpieza de chimenea, o la cura por la palabra, como se llamaba, pues, o como lo refería Ana O, ¿sí? A esta cura por la palabra o limpieza por chimenea se le nombraba también por Breuer y por Freud como el método catártico, que básicamente trataba de generar una abreacción, una descarga de las emociones a través de hablar acerca de la génesis de los síntomas, ¿sí? ¿Y qué otra génesis? El trauma, ¿sí? Es por ello que aquí también se identifica la importancia del trauma como causante de los síntomas dentro de los estados neuróticos, histéricos, ¿sí? Además de esto, a través de la catarsis se lograban identificar ciertos recuerdos reprimidos. Cabe resaltar que este método catártico no solamente era que hablaran, ¿sí? O no solamente era que la paciente hablara, que el paciente hablara, no, también se involucraba ahí la parte de la hipnosis, o por lo menos Breuer también practicaba la hipnosis, ¿sí? Es por ello que se le nombra un método hipnocatártico, ¿sí? Se, se enlazan o se juntan la catarsis con la hipnosis, se se trabaja con este método hipnocatártico, y a través de ciertos estados leves de lo que es la hipnosis o de los estados hipnóticos, y a través de la catarsis del hablar, sin llegar a una hipnosis profunda como tal, se lograba acceder a ciertos recuerdos reprimidos, ¿sí? Y esto representaba un gran avance o un gran aporte para la técnica, puesto que de esta forma el paciente no olvidaba lo que decía o lo que refería dentro de su charla, dentro de su diálogo, dentro de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente que estaba hipnotizado, una vez que salía de ese estado hipnoide, olvidaba lo que decía, ¿sí? Y ahí era una de las principales quejas de Freud, el hecho de que sí se quitaba el síntoma, pero era algo temporal porque no se accedía a lo que tiene que ver con la conciencia plena de el estado patógeno o del trauma como tal, ¿sí? Continúo. Bien, y hablando acerca de este caso curioso entre Breuer y Freud, ¿sí? Freud refiere en su presentación autobiográfica, y abro cita: era un hombre de inteligencia sobresaliente, 14 años mayor que yo. Nuestras relaciones pronto se hicieron íntimas. Se convirtió en mi amigo y auxiliador en difíciles circunstancias de mi vida. Habíamos tomado el hábito de comunicarnos todos nuestros intereses científicos. Desde luego, yo era el que ganaba en esa relación. El desarrollo del psicoanálisis me costó después su amistad. No me resultó fácil pagar ese precio, pero era inevitable, ¿sí? ¿Por qué refiere esto Freud? ¿Sí? En estudios sobre la histeria, que fue este texto que hicieron en conjunto Breuer y Freud, ¿sí? Freud animaba a Breuer a que escribiera o describiera este caso, ¿sí? Influenciado también porque en otro lugar había otro autor que también estaba hablando de cosas muy similares a Breuer, ¿sí? Entonces Breuer dijo, pues me animo, hay que hacer, hay que escribir, hay que documentar el caso, hay que publicarlo. Lo hicieron, lo publican. Sin embargo, en esta relación hay ciertas discrepancias en torno a la técnica, pero también en torno a la teoría, ¿sí? Porque mientras Freud hablaba acerca de la etiología que formaba parte, o más bien que la sexualidad infantil formaba parte de una etiología, una génesis de la histeria, ¿sí? Para Breuer únicamente se trataba de los síntomas y nada más, o del trauma como tal, más sin embargo, no abordaba procesos o mecanismos más profundos a los cuales Freud sí trataba de involucrarlos. Y bueno, a partir de eso hubo cierta discrepancia,
Y continúo. ¿Sí? Relación y separación con Breuer. Dentro de estas diferencias, como ya lo mencionaba, está el tema de la sexualidad infantil y procesos psíquicos complejos que proponía Freud, mientras que Breuer solamente veía el trauma como el único catalizador de la histeria o de la neurosis. ¿Sí? Otro de los puntos importantes es que Freud buscaba ir más allá de la génesis de los síntomas, ¿sí? Y para esto yo pongo entre paréntesis que el ir más allá de la génesis de los síntomas tiene que ver con los 3 puntos de vista del psicoanálisis: el punto de vista tópico, el punto de vista dinámico y el punto de vista económico, que eso como tal, eso sí es psicoanálisis. Eso es lo que Freud aborda después, ya de 1900 en adelante, ¿sí? Entonces, no era básicamente que el paciente hablara o que conociera de qué es lo que le hace sentir mal y ya, ¿no? Era que se tenía que identificar, profundizar acerca de todos los mecanismos que operaban dentro de esa sintomatología o dentro de esa enfermedad, ¿sí? Abro cita: el éxito práctico del método catártico era notable. Los defectos que se le notaron más tarde eran los de cualquier tratamiento hipnótico, ¿sí? Entonces, a pesar de que Freud haya evolucionado hacia lo que era el método hipnocatártico, se daba cuenta también que no bastaba con el hecho de que se le invitara al paciente a hablar únicamente, sino que tenía que existir algo más, algo que fuera más allá de esto, ¿sí? Otra de las discrepancias importantes que hubo con Breuer. Dentro de mi esquema coloco 1881, sí, fue el caso de Ana O. Este caso de Ana O, como lo comentaba, sí, fue un caso llevado directamente por Breuer, sí. Fue publicado en 1993 en Estudios sobre la histeria, este texto eh, publicado por Sigmund Freud y por Breuer, sí. Bien, y ahora sí vamos hasta lo que es la asociación libre y el método psicoanalítico como tal, ¿sí? Ya hemos hablado de Charcot, de Berghem, de Breuer, ¿sí? Un poco de las influencias directas que tuvieron en el pensamiento de Freud, ¿sí? Y ahora pensemos el cómo se va fundando lo que es la asociación libre como tal, ¿sí? Si ya pensamos en el método hipnótico, luego en el método hipnosugestivo con Berghem, luego en el método hipnocatártico con Breuer, ahora pensemos en lo que compete realmente a Freud o exclusivamente a Freud, ¿sí? Porque dentro de este estudio sobre la histeria, dentro de este texto, bueno, otra cosa importante, porque ahorita lo recordé, a veces cuando estamos estudiando el psicoanálisis o cuando, no sé, vemos publicaciones sobre psicoanálisis, ¿sí? Una que otra vez quizás podemos llegar a toparnos con estos mitos acerca de que realmente el padre del psicoanálisis es Breuer, Joseph Breuer. Y Freud, en su presentación autobiográfica sobre todo, no niega que Breuer haya tenido un impacto importante para el psicoanálisis, más sin embargo, él refiere que lo que sucedió o lo que se descubrió con Breuer era solamente una parte inicial, una parte muy escueta de lo que realmente era toda la obra psicoanalítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque posteriormente Freud aborda la metapsicología a través del inconsciente, a través de la represión, a través de las pulsiones, a través de varios mecanismos, ¿sí? Que operan dentro de la mente humana, ¿sí? Entonces, pensar en Breuer como un precursor del psicoanálisis es relativamente válido, sin embargo, no es completamente correcto, puesto que el desarrollo del método psicoanalítico como tal viene a raíz de el constante y el continuo estudio, la constante clínica y, bueno, la constante teoría que se desarrolla años posteriores a lo que sucedió en aquel 1893 con 1881 con Ana o en los estudios sobre la histeria. Pero bien, continúo. Aquí expongo un poco acerca de este caso de
Emmy von N., ¿sí? Que fue una paciente que Freud tuvo en 1893, no, perdón, en 1889, y ella en algún punto de las sesiones que tenía con Freud, ¿sí? Le dice lo siguiente, o se hace esta pequeña viñeta clínica, o Freud la pone en el caso clínico. Abro cita. Le doy plazo hasta mañana para recordarlo, dice Freud. Y hete aquí que me dice, con expresión de descontento, que no debo estarle preguntando siempre de dónde viene esto y otro, sino dejarla contar lo que tiene para decir. ¿Sí? Aquí, Freud estaba utilizando en cierta forma este método hipnocatártico o hipnosugestivo también, y porque también apoyaba la mano sobre la frente de la paciente y le invitaba a hablar, pero de constante hacía muchas preguntas, ¿sí? Y en ese momento la paciente le dice, es que, a ver, déjeme hablar, no me haga tantas preguntas, déjeme proseguir, ¿sí? Y bueno, si ya con Breuer se había avanzado a una clínica de la escucha, ¿sí? Todavía se refuerza más con pacientes posteriores de Freud, se refuerza todavía más la clínica de la escucha, ¿sí? Ya no era solamente una clínica de la observación, una clínica del tratamiento, sino era una clínica donde se daba lugar a la palabra, lugar a la escucha, ¿sí? Ahí la importancia que tiene Emmy von N en este contexto. Y luego está Elizabeth von R., paciente de Freud en 1892, 3 años después de Emmy von N., y con esta paciente se comienza a renunciar a la hipnosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente tenía mucho conocimiento acerca de cuál era la génesis de sus síntomas, ¿sí? Les invito a que conozcan un poco acerca de este caso, seguramente muchos de aquí lo conocen, ¿sí? Pero es un caso muy interesante que habla acerca de una paciente que tiene un nivel intelectual importante o un conocimiento acerca de su patología importante, pero que a pesar de esto se genera una sintomatología psicosomática, ¿sí? Que Freud va ahí desenredando con la consulta, ¿sí? Pero Freud decía, a ver, si esta paciente es lúcida, si tiene un conocimiento importante acerca de sí misma, entonces no vale la pena hipnotizarla o tratar de hipnotizarla, puesto que en primera es muy poco probable que llegue a un estado hipnótico, y en segundo, pues ella sabe acerca de cuál es la génesis o el origen de sus síntomas, ¿sí? Y es por ello que Freud comienza a decirle que empezar a hablar de lo que se le ocurriera, ¿sí? Que hablar acerca de las ocurrencias que llegaran en el momento en que ella hablara. Y abro cita. Así en el primer análisis completo de una histeria que yo emprendiera, arribé a un procedimiento que luego elevé a la condición de método. Introduje con conciencia de mi meta la remoción del material patógeno estrato por estrato, que de buen grado solíamos comparar con la técnica de exhumación de una ciudad enterrada. Sí, continúo, abro cita. En el curso de todo este análisis me valida el método de convocar mediante presión sobre la cabeza imágenes y ocurrencias, ¿sí? Vale decir, un método inaplicable sin plena colaboración y atención voluntaria de la enferma. De vez en cuando se aplicaba esta parte de la sugestión, sin embargo, también se le invitaba a que hablara de las ocurrencias que tenía la paciente, ¿sí? Y bueno, ya para casi cerrar, aquí expongo un poco acerca del método de la asociación libre, que Freud lo narra también en su presentación autobiográfica y refiere que este método tiene grandes ventajas sobre el anterior y no solo la de resultar menos penoso, ¿sí? Expone al analizado una mínima medida de compulsión, no pierde el contacto con el ahora objetivo, lo real, ofrece amplias garantías de que no se pasará por alto ningún factor en la estructura de la neurosis y que no se injertará en ella nada que provenga de la expectativa del analista, ¿sí? Se le da la posibilidad al paciente de hablar, ¿sí? De expresarse y de hablar de lo que está sintiendo en ese momento, de lo que se considera como real. Porque otra de las grandes críticas hacia este estado hipnótico de Bergin, de Charcot, era que se creaban recuerdos falsos, ¿sí? Pero bueno, eso ya es tema de otra charla, ¿sí? Y bien, aquí ya refiere Freud como la doctrina de la represión, más adelante,
se convierte en uno de los pilares importantes para el entendimiento de la neurosis y posteriormente para el desarrollo del psicoanálisis, ¿sí? Y bien, aquí ya cierro con mi esquema, ¿sí? Donde planteo 1889 como el caso de Emmy von N fue importante para el desarrollo del método, así como también 1892 el caso de Elizabeth von R. ¿Sí? Y de mi parte es todo. Muchas gracias por la atención y escucho. Abro el diálogo. Muchas gracias por escuchar. Alberto, muchísimas gracias por esta exposición tan excelente. Bueno, ya el tan sobra porque excelente es magnífica. Una descripción histórica donde se va incluyendo la creación de la teoría psicoanalítica, pero fundamentalmente también está el otro lado que es la técnica. A través de los casos de histeria, Freud construye teoría, pero también construye técnica. Bien, si Pepe nos ayuda, si estás, Pepe, en condiciones, podemos abrir los comentarios, levantando la mano, abriendo el micrófono, y el maestro Adalberto seguramente está listo para comentarios, preguntas o observaciones. Sí, gracias. Sí. Adelante, Dubiget. Vicky, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Yo, una disculpa que llegué un poquito tarde, pero la verdad me pareció muy interesante. O sea, creo que sí le alcancé a entender como precursores, ¿no? Del psicoanálisis. Para mí es una información valiosa, que no conocía. Me ha ampliado un poco más el conocimiento. Entonces, pues se me hizo muy clara, muy sencilla. Gracias, maestro. Y gracias, Hugo, por invitarnos a estos conversatorios. Hoy se me hizo un poquito tarde, pero creo que asimilé lo esencial, de manera muy gráfica, muy sencilla, y pues me invitan, ¿no? Como a seguirme preparando un poquito más. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Sí. Yo quiero retomar lo que Vicky plantea, dos cosas, precursores. Las teorías no son generación espontánea, no son descubrimientos aislados. Y la exposición del maestro Adalberto, ese fue el objetivo fundamental, llevarnos a esos precursores y de qué manera se alimenta el genio, que es Freud, pero de otros. Por eso hablamos de que el psicoanálisis es un proceso colectivo. Pero yo quiero abundar una cosa más, Adalberto, si me permites, Sí, que adelante. además nos dejaste una información muy importante, no solamente de los precursores, sino también de los lugares. Sí, O sea, sí, cómo el psicoanálisis tiene una genealogía geográfica. Sí, por supuesto, sí, es muy curioso esta parte del tour, ¿no? Que realiza el psicoanálisis, un tour en pañales o un tour que apenas va ahí gestándose, el psicoanálisis, donde está Francia, donde está Berlín, donde está Viena, ¿sí? París, Salpêtrière, Ciudad de Nancy, muchas, ¿sí? Y cómo a través de cada uno, inclusive hasta los contextos, ¿sí? Los contextos, los históricos son bien importantes para esto. Pensemos, por ejemplo, en la histeria, ¿sí? Que la histeria solamente se veía como una enfermedad exclusiva de las mujeres, inclusive de ciertos estratos sociales, ¿sí? Pero viene esta revolución en torno a que no, ¿sí? Que es un estado que no solamente compete a un solo sexo, sino que es a ambos, al ser humano como tal, ¿sí? Y bueno,
creo que si pensamos de manera dentro de una caja, ¿sí? Hay que salirnos de esa caja, o bueno, es lo que Freud buscaba cuando hace este viaje o cuando le proponen este viaje, y él tiene estos descubrimientos, ¿no? Que no se piensa nada más como un vienés, como un alemán, sino que también se puede tener múltiples perspectivas desde otras trincheras, y con esto también pienso, ¿no? En la importancia que tiene, sí, la palabra, pero también la escucha, y en psicoanálisis, ese intercambio que existe como en estos espacios, como en la supervisión, como en el intercambio de saberes, ¿sí? No solamente en la clínica, en el espacio terapéutico, sino también en el espacio académico, ¿sí? Es sumamente valioso para la construcción colectiva de algo, ¿sí? Porque que no es un ente solitario, el psicoanálisis es algo colectivo. Ángeles, ¿tienes algún comentario? Sí, maestro. Bueno, realmente a mí la exposición me resultó muy, muy clara y al mismo tiempo muy interesante en la forma en que Adalberto organizó el recorrido de Freud. La línea del tiempo que él presentó, pues a mí me ayudó mucho a ubicarme cómo se va creando el pensamiento, pero me llamó mucho la atención es que esto pues no se siente como un proceso lineal, sino como algo que se fue construyendo a partir de encuentros clave, ¿sí? Porque, por ejemplo, el paso por Charcot y el trabajo con Breuer, pues se percibe, yo los percibí como momentos que realmente marcaron un giro, no solamente en su práctica de Freud, sino en la forma en que él entendió el síntoma. Entonces, pues a mí se me hizo muy enriquecedor y me quedo con la idea de que el psicoanálisis pues no nace como una teoría cerrada, sino como algo que Freud fue construyendo en medio de dudas, tensiones y pues también separaciones importantes. Eso me parece muy valioso porque lo acerca más a un proceso vivo que a una historia pues ya terminada. Entonces, pues a mí me deja pensando en cómo incluso cuando tratamos de ordenar algo en una línea del tiempo, pues siempre hay algo que se escapa de ese orden, como si el propio surgimiento del psicoanálisis pues tuviera algo de esa lógica no tan lineal que después Freud va a teorizar. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Me gustó muchísimo la exposición. Sí, muchas gracias, Ángeles, y qué importante tu comentario, porque efectivamente esta parte de lo lineal ni siquiera en la historia del psicoanálisis, desde mi punto de vista, existe, ¿no? Pensemos en los tiempos del inconsciente, no surge como algo lineal, ¿no? No hay un tiempo lógico, no hay tiempos lógicos en el inconsciente, y cuando yo estaba tratando de hacer esta línea del tiempo, me encuentro con que, recordando Breuer, pues ya había conocido previamente a Freud, ¿sí? Entonces ahí me tengo que regresar, ¿sí? A Breuer, previo a Charcot. Entonces, ¿cómo se introduce esta parte donde a lo mejor realmente en la línea de tiempo primero hubiera sido Charcot, hablar de Charcot, más sin embargo, como lo dijiste, Ángeles, no es algo lineal, pues es algo que no entra dentro de esa lógica, ¿sí? Y dato curioso, ¿no? Pensando en el tema de los vínculos y las separaciones y todo esto, pues muchos sabemos de Jung, ¿no? De Carl Jung, cómo tuvo esta separación con Freud, porque Freud fue mentor de Carl Jung, fue discípulo. Breuer, en cierto sentido, también fue en parte colega, mentor, en cierto aspecto de Freud, ¿sí? Inclusive Breuer apoyó económicamente a Freud en muchos momentos, un amigo muy importante, ¿sí? Pero por lo académico surge este corte, al grado de que los rumores o los chismes cuentan que en algunos eventos públicos, pues Breuer ni siquiera le dirigía el saludo a Freud cuando Freud sí trataba de saludarlo, ¿no? Curiosamente. Las malas lenguas dicen. Esto último me da pie a lo que dijo Ángeles, que son encuentros, pero también se aprende de los desencuentros. Esas rupturas, esa dinámica de encuentros y desencuentros enriquece el quehacer intelectual de Freud y nos enriquece a nosotros en nuestra vida,
porque también aprendemos de los desencuentros. Afortunadamente, si son más los encuentros, bueno, habrá más eros, pero también de el desencuentro, de la fricción, de la tensión, también se aprende. Yo tengo una pregunta, Adalberto. Sí, adelante, doctor. La asociación libre, ¿qué es para el analista y qué es para el analizando? Es una excelente pregunta, doctor, sobre lo que es la asociación libre. La asociación libre representa un espacio, ¿sí?, donde tanto el psicoanalista, el analista vaya y el analizando, logran converger, logran unir esos saberes que cada uno posee, desde la interpretación hasta el mismo discurso, y se logra una transformación a partir de la palabra, de lo que se dice, pero también de lo que no se dice. Entonces, en términos muy resumidos, muy sintéticos, ¿sí?, es un espacio donde converge un saber guiado por la escucha y la palabra, ¿sí? Sí, yo tengo una aportación en esto. Gracias. Yo pienso, siempre lo he pensado, que la asociación libre es la partera del inconsciente. ¿Qué te parece? Sí, no, por supuesto. De hecho, ya lo había escuchado de usted, doctor. Ya en alguna clase sí recuerdo que me lo comentó. La partera del psicoanálisis. Y pensemos, por ejemplo, en el método mayéutico, ¿sí? Sócrates, si no me equivoco, ¿sí? Que tiene que ver con esta parte del parir, ¿no? Aflora, es la floración del inconsciente. Y para eso, por lo que mencionaste, pues la escucha del analista. Y una escucha particular que el psicoanálisis propone. Sí, muy buena su analogía, doctor. Sí, parece muy sintética, sí, y sustanciosa. Ya la anoté, doctor. Bueno, No olvidarlo. Sí. ¿tenemos alguien más que desee hacer comentarios? Bueno, se inauguró también a través de Pepe, que es nuestro coordinador académico, el maestro Roberto Valencia, la comunidad, con el objeto de que ahí ustedes puedan acceder a las grabaciones. Los que tienen alguna actividad docente o alguna actividad técnica, psicoanalítica, ahí pueden referir a través de escuchar de nuevo los conversatorios, pueden preguntar, pueden solicitar también información, agregar información, preguntas, propuestas de lo que se escucha y de lo que se graba. Además, también les ofrecemos, que sería lo menos por contar con la amabilidad de que ustedes nos acompañen, diplomas y constancia de cada uno de los conversatorios que ustedes asisten. De tal manera que también me permito hacer lectura al reconocimiento que otorga el ambulatorio psicoanalítico Ser y Hacer Psicoanálisis y Espacio Psicoanalítico al maestro Adalberto Gámez por su valiosa ponencia en el conversatorio 2026, Charcot, Bergheim y Breuer en vísperas del psicoanálisis freudiano. Guadalajara, Jalisco, México, 26 de marzo del 2026. Firma la directora de Espacio Psicoanalítico, la maestra Elena Carlota Arce Villafred, y un servidor, Hugo Torres Salazar, como director del ambulatorio psicoanalítico. Adalberto, esto te lo haré llegar, si es físicamente o a través de de WhatsApp o de virtual, pero con esto les queremos manifestar que su colaboración como asistentes, como ponentes, pues tiene un estímulo, un documento que acredita esa generosidad que tienen hacia nosotros.
exponer conocimientos, proporcionar información y los asistentes, comentarios y sobre todo participaciones que cada uno de ustedes, en la medida que lo deseen, pueden hacer. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y a todas por su participación. Sí, muy valiosa. Bien, Sí, agradezco la presencia de todos, la coordinación del licenciado Roberto Valencia, Pepe, por ahí lo vi que estaba con nosotros y los esperamos, como siempre lo hemos señalado, el último jueves del mes. Los que tienen función docente o que tienen oportunidad de tener vacaciones, tengan unas felices vacaciones, un feliz descanso, y los que no, bueno, pues aprovechen leyendo ahora con esta información que Adalberto nos dio, todos los orígenes del psicoanálisis y la obra que ya estaba por decir Adalberto y que no dijo. Ahí tienen una lectura importantísima, 1900. Interpretación de los sueños. Nada Sí. más. Interpretación de los sueños. Un antes y un después del siglo. Que tengan un sueño muy bonito. Ok. Gracias, maestro Gracias, Adalberto. doctor. Gracias a Muy bien. ustedes. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches luego. a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias, muy buenas noches. noches.